Una plataforma política que promete dinamitar el Banco Central, que promete achicar el Estado, privatizar la salud y la educación, ir marcha atrás con la legalización del aborto y traer un debate que no estaba, que es el de la legalización en el uso de armas en la Argentina, ¿no? La tenencia y la aportación, otro debate nuevo en la Argentina. Me refiero a la plataforma del candidato libertario Javier Milei, el gran fenómeno electoral de este 2023 que cambió el eje de la discusión política. ¿Quién vota a Milei? ¿Los mueve solo la rabia o eso es de alguna manera minimizar el fenómeno? Vamos hoy a tratar de conocer a los votantes de Milei de la mano de un sociólogo que se acercó a ellos y los ha estado estudiando en el conurbano bonaerense. Pablo Semán, muchísimas gracias por estar en la repregunta. Muchas gracias por la invitación. Pablo es, como decía, sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en antropología social por la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Brasil, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de San Martín e investigador en el Instituto de Altos Estudios Sociales. Es autor, entre otros libros, de Vivir la fe entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en la Argentina. Los sectores populares es un tema de preocupación para Pablo Semán. Pablo, votantes de Milei, ¿quiénes son estos jóvenes? Ustedes, junto con el investigador Nicolás Welchinger, se acercaron a ellos, jóvenes entre 16 y 30 años, adolescentes y jóvenes en su primera juventud, saliendo de esa primera juventud. La rabia no es lo único que los define, esa es la primera conclusión. ¿Qué otra cosa los define? Mira, yo te diría que hay dos grandes grupos. Hay uno primero que es el de los pioneros y que son los que vienen desde 2010, 11, 12, insistiendo y abriendo discusiones, si se quiere, más bien doctrinarias, dogmáticas, ideológicas, que son los que están a cargo de las aristas más radicales de este programa que vos citás. Y yo diría que con el tiempo, progresivamente, y sobre todo en los últimos 2, 3, 4, 5 años, se han venido sumando una masa que está menos preocupada por temas doctrinarios o dogmáticos y que encuentra su adhesión a Milei en el camino de su práctica, ¿no? En la que justamente, digamos, sí, obviamente que hay rabia, pero rabia hay en todo voto, ¿no? O sea, no es la primera vez que un voto tiene un componente emocional. El kirchnerismo tuvo un componente altísimamente emocional de su voto y lo reivindicó como tal. Incluso en el menemismo también hubo un voto emocional a Menem. La emoción es un momento, después los electores racionalizan sus posiciones y en el caso de estos votantes más masivos de Milei, está la decepción con que ninguna de las dos grandes fuerzas políticas parece haber encontrado una salida al tema económico en Argentina, obviamente centralmente la inflación, pero aparte está otra cosa que es muchos de estos votantes masivos que pertenecen a esa economía informal, que no está protegida de ninguna manera y que, digamos, se hace día a día, tienen una experiencia de lo que ellos piden es que nos dejen circular, digamos. Claro. Básicamente es la vida del repartidor, claro, ¿no? Laissez-faire, laissez-circular. O sea, eso es para ellos, no es el producto de haber leído autores liberales, es el producto de su propia experiencia. Y ahí se encuentran con la alternativa Milei. Y ahí yo diría también, esos votantes masivos que se encuentran a partir de la experiencia económica y que quieren una salida, ellos también ven y no siempre aceptan esas aristas radicales del programa de Milei. Como la de las armas, por ejemplo, los órganos. La de los órganos, sí, incluso algunas relativas al Estado, porque muchos encuestadores encuentran que los votantes de Milei tienen algunas posiciones frente al Estado que no son las de Milei. Claro, defienden la educación pública y la salud pública, por ejemplo. Pero eso o sea, también los votantes del kirchnerismo no pensaban exactamente lo que decía Cristina, ni mucho menos. Siempre los votantes tienen contradicciones con los programas de sus partidos y ahí quedó habilitada una dialéctica, sí, a partir de la cual Milei, si le va relativamente bien, yo no lo sé, no lo sabemos, podrá interpelar a esos grupos y decirles, bueno, miren, yo lo que digo de las armas es por tal cosa y se irá decantando, pero en principio, digamos, hay como una decepción tan grande con la falta de salida económica y una visión sintónica con la de Milei que ese elemento se vuelve central y quema todos los elementos contradictorios, ¿no? Los minimiza. Sí. Ahora, Pablo, lo que estás descubriendo es
retoma una evolución de una juventud que se alinea detrás del relato y de la propuesta kirchnerista durante muchos años, ¿no? Los estudiantes, la militancia estudiantil, universitaria, no tanto, pero sobre todo adolescente, que encuentra un horizonte de expectativas ahí. Pasado ese tiempo, el estado presente es decepcionante, la inflación tira para atrás cualquier sueño de movilidad social y aparece el canto de la libertad. Si no hubiera existido Juntos por el Cambio y el macrismo con el machacar sobre el emprendedurismo, por ejemplo, ¿podría haber existido Milei? ¿Milei se sube a alguna apertura ideológica que hizo el macrismo? Yo en principio diría lo siguiente. Primero, no todos los jóvenes votan a Milei. Una parte importante de los jóvenes, ni sé si mayoritaria, vota a Milei. La segunda cuestión es una economía que viene siendo, en la que viene siendo creciente el sector informal desde hace muchísimo tiempo. Es una economía en la que la categoría de emprendedor ya no es solamente una categoría económica, sino una categoría moral, una categoría de presentación de los sujetos. Y yo diría, eso es previo a la elección que gana Cambiemos en 2015. Obviamente que Cambiemos retroalimentó eso, pero los sujetos... Pienso en el PRO de Macri en la ciudad de Buenos Aires, hablando del emprendedurismo. Los sujetos percibiéndose emprendedores y diciendo de sí mismos que son emprendedores, como alguien hace mucho tiempo decía, yo soy trabajador, pero no porque tengo una relación de empleo, sino porque soy productivo y hago cosas. Bueno, esa idea de la palabra emprendedor está, digamos, en la segunda década del siglo XXI muy fuertemente presente en los sectores populares, donde la gente cree, mucha gente, inclusive no solo los votantes de Milei, es un conjunto mucho más amplio, cree que se puede mejorar, se puede progresar y se puede hacer a partir del propio esfuerzo. El mejorismo lo llaman Yo lo llamo mejorismo y además ese mejorismo no es antiigualitario y no es radicalmente o necesariamente antiestatista en forma radical, pero tiene un centro de la apuesta existencial de los mejoristas, es yo puedo hacer algo por mí y quiero hacerlo y quiero que se me reconozca en mis méritos, ¿no? La palabra mérito me parece importante porque también está cargada, está en el centro de este debate ideológico tan cargado. Ese mejorismo y la palabra emprendedurismo, esta idea de que la libertad personal te va a sacar de los problemas o por lo menos te puede ayudar sin estar esperando al Estado presente. Es una respuesta a un Estado presente que prometió la salida de una crisis y el progreso colectivo y no pudo cumplir. Sí, yo creo que en parte es una respuesta a una mímica de Estado, ¿no? Porque, digamos, al mismo tiempo uno tendría que decir con justicia que, digamos, el Estado hace muchísimas cosas que funcionan. Yo no sé, nosotros no tenemos problemas bromatológicos, la pandemia nos afectó como a todos, mal. La educación pública con todo funciona, pero yo lo que veo es una reacción ante el Estado como mímica, porque no les resulta suficiente y tienen muchas razones para ver ahí una mímica. Como y mímica además, decís sin contenido, claro, o como obstáculo. Y a veces como obstáculo, y entonces yo digo, como mímica cuando no tiene contenido, porque sí, las escuelas son públicas, pero hay paros, y todo tiene contradicciones. Segundo, yo creo que hay una performance muy complicada del Estado en la época de la pandemia porque el virus era controversial y todo lo que hicieras iba a estar mal, si abrías, si cerrabas, si más o menos abrías, si más o menos cerrabas. Pero aparte hay otra cosa que vos decís, que es esto, que es a la libertad como categoría de preferencia para los mejoristas se llega desde la experiencia, porque, digamos, pudieron mejorar en un mercado de trabajo donde las regulaciones a ellos les obstaculizan la vida. Entonces, esa experiencia concreta es la que los vuelve amantes de la libertad. Yo creo que además, porque, a ver, la libertad no es solo un valor liberal. Este es un país de gente que reivindica su autonomía, donde todo el mundo quiere, yo no como vidrio, nadie quiere pasar por tonto. Entonces la autonomía subjetiva, intelectual de todos los sujetos ha sido reivindicada desde siempre. Tal vez haya un problema del kirchnerismo, de las fuerzas nacional populares, que han denostado la libertad gratuitamente, porque la libertad también era un valor de izquierda, que yo sepa, ¿no? Y la idea del individuo, ¿no? Tiene que ser todo colectivo, cualquiera que se plantea ante los dilemas existenciales, por ejemplo, construir un proyecto vital,
desde un lugar de individuo es cuestionado, ¿no? Sí, porque aparte, digamos, yo creo que hay otro problema que es en este punto que vos me decís, es la interpelación, la forma de tratar a sus electores de los nacional populares, puso en el centro una especie de comunitarismo abstracto, que no existen comunidades así. Pueblo, el pueblo. En los barrios la gente, digamos, tiene una categoría central para la gente que no se mueve, que es quedado, ¿no? Claro. Eso existió desde siempre. El vago. El vago, el quedado. Claro. Entonces, la idea de que uno tiene que hacer cosas por uno mismo y Dios te ayuda si vos haces algo por vos. Si tenés un mérito, si te lo ganás. Está omnipresente desde mucho antes de, no sé, el neoliberalismo, el kirchnerismo, ese tipo de cosas. Claro. Ahora, eso emerge en un contexto muy particular donde se transformó el mercado de trabajo, donde el esfuerzo individual pesa muchísimo. Entonces, también todo eso se puede combinar con otras cosas, ¿no? Algunas otras cosas, otras variables que influyen pueden ser el funcionamiento de la macroeconomía, ¿no? Con incentivos a, bueno, sortear el control del Estado, buscar dólar blue, cobrar los chicos que hacen coding, cobrar con cuentas afuera, PayPal y todos estos sistemas. Eso también habla de una desconfianza en que las regulaciones del Estado no contribuyen a ese desarrollo individual. Porque aparte las regulaciones del Estado que ellos conocen, no digo todas, a ellos no los benefician. Por ejemplo, ciertas protecciones de la fuerza de trabajo, ellos no las reciben. Entonces, sindicatos clásicos. Prescindir claro. de lo que no tienen ni les van a dar. Pero además, cuando los sindicatos clásicos intentan acercarse, por ejemplo, a los repartidores de Rappi, las distintas líneas con que compiten, los rechazan, es decir, tampoco creen no creen en la promesa del Estado y no creen en la promesa de esas organizaciones. No creen en el viejo Estado ni en los viejos sindicatos. Sí, yo diría, porque si uno ve cómo se mueven los repartidores, porque el rechazo de los repartidores al sindicato fue un evento muy puntual y muy hiperpolitizado de todos lados. Pero yo lo que diría es, los chicos que reparten, obviamente tienen una reivindicación de la libertad, de su propio emprendedurismo, de su carácter de mejoristas. De la administración de su tiempo. Pero al mismo tiempo se organizan colectivamente, porque, digamos, tienen estrategias de organización colectiva para sobrellevar la situación de trabajo que, digamos, tienen que ver con cómo administran colectivamente algunos recursos en el grupo, ¿no? Frente a la demanda de la empresa y de los clientes. Claro, pero sin la necesidad de remitir a una autoridad que los ordena. Es un ordenamiento democratizado de alguna manera colectivamente. Y relativamente lábil, ¿no? Que, digamos, tiene con el viejo sindicato muy poca relación y, bueno, habrá que ver si los sindicatos pueden desarrollar una nueva política hacia esos grupos o no. Claro. Pablo, planteabas libertarios doctrinarios, que son los que leen a Hayek, a Ayn Rand, bueno, a toda esa literatura que suele citar Milley y que vienen de antes, son más conservadores en un punto, pero libertarios, anárquicos. Planteabas estos libertarios pragmáticos que por el estilo de vida que tienen y el progreso que se proponen, coinciden con alguna de las visiones de Milley. Después hay otro cauce de los libertarios que tienen una visión social o que tienen como antagonista, por ejemplo, a las políticas de género, ¿no? O al feminismo o a la legalización del aborto. Milley fue un militante de la resistencia a la legalización del aborto, ¿no? Saltó de la economía a los temas sociales con ese tema en 2018. Sí, porque, digamos, desde el mundo doctrinario de los libertarios, no necesariamente uno hubiera esperado que estuvieran en contra del aborto ni de algunas cuestiones digamos, de los derechos de las mujeres permanentemente acosadas por los varones. Ahora, yo creo que Milley y esos doctrinarios fueron tomando una posición y dijeron, bueno, acá hay una posible pesca de votos que es la de la reactividad contra los avances en género, en todas las cuestiones de género. Ahora, yo no sé si eso es tan masivo. A ver, yo te cuento datos que yo tengo. Si uno va a las encuestas, la proporción de mujeres que votan a Milley es todavía muy baja, pero fue subiendo. Si yo, que lo hicimos con varios equipos, hacemos las cuentas de la asistencia de
gente dividida en hombres y mujeres a la presentación del libro de Milei, y bueno, la proporción de mujeres aumenta. Ajá. Y si uno ve en las cuentas de seguidores de Milei en Instagram, también, o sea, más recientemente ha aumentado la participación de mujeres, a pesar de, porque yo lo que veo además es muchas chicas que votan a Milei en el Gran Buenos Aires o en la capital federal, conocen y activan todo el repertorio de autodefensa contra las agresiones de género. O sea, Ajá. no es que están dispuestas a aceptar cualquier cosa por más que Milei diga tal otra cosa. Se perciben un avasallamiento de una manera de ver Sí. el género que no, con la que no se sienten identificadas. No sé, y además, de ahí derivan hacia Milei. pero ellas pueden actuar en defensa de sus derechos como sujetos de forma permanente, y eso no impide que voten a Milei. Rechazar la cultura dominante en Sí. términos de género no las identifica con una cuestión conservadora Claro, en relación a su sexualidad, claro. por Y además ejemplo. porque hubo momentos de el mileísmo primario, Sí. donde estaban, digamos, las fuerzas intelectuales del mileísmo. Sí, había gente muy conservadora, Sí. pero también había personajes que hacían gala de su autonomía sexual, entre ellas mujeres, ¿no? Ajá. Entonces, Ahora, hay una son idea fuentes de- complejas claro. las de proveniencia, Sí. pero también en la actualidad el mileísmo se hizo tan masivo que en esa capacidad que tienen los votantes de abrazar contradicciones, bueno, yo veo chicas que dicen, yo voy a votar a Milei, Claro. y son partidarias de la ley de aborto y conocen el repertorio de defensa de las agresiones de género. Ahora, en relación a lo que sostiene Milei y su círculo más cercano y su plataforma electoral, parece calzar con un discurso, por lo menos en esos Sí. derechos sociales, mucho más conservador Total. y restrictivo. Y además en esa deriva que tuvo Milei hacia una cosa más conservadora, que yo creo que fue porque él pensó que había votos ahí o que hay votos ahí, Lo pensás se va como un poniendo más cálculo. rígido. Sí, claro. Él se puso más rígido. O sea, Milei es un tipo que no tiene ningún problema en decir cosas que van contra sus intereses electorales inmediatos. No puede decir, habilitemos la venta de órganos. Entonces también dice cosas de un machismo que la sociedad argentina en promedio no tolera. Claro. Quizás sacrificando sus votos, quizás esperando hacer docencia, yo no sé. En todo caso, personalmente espero que no tenga suerte en esas cosas, pero Sí. veo que hay una dialéctica con su electorado. Se insistió mucho desde que los mileístas se hicieron más visibles como un grupo consistente, un grupo generalmente de mayoría de hombres jóvenes, muchos de los sectores populares, esta idea de que son incel los hombres heterosexuales que han sido rechazados por las mujeres, entonces le devuelven con un rechazo a las mujeres, o los Virgo. ¿Cuánto de verdad hay en qué alcance tiene esa descripción en el fenómeno de hombres que votan a Mira, Milei? yo creo que, a ver, volvamos un poquitín atrás. A mí me parece que el hecho de que el aumento de la votación de Milei sorprenda al Frente de Todos, a Cambiemos, a los analistas políticos, a la izquierda y a los encuestadores, de lo que habla, en principio, es que hay una incomprensión, no en el sentido de falta de justificación, sino falta de entendimiento de lo que sucede en la sociedad. Desconocimiento de quiénes son esos ciudadanos. Exactamente, y esto estaba hace por lo menos 3 años presente, no está presente desde antes de ayer. Eso es lo primero. En ese contexto, esas caracterizaciones de que son incel, son virgos, son infantilizaciones de los votantes. Puede ser que haya de ese tipo, pero lo que pasa es que ahora hay muchísimos más votantes de otro tipo. Y además pasa otra cosa, que es, por un lado, las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, voten lo que voten, conocen el repertorio de defensa de su situación de género. Y los varones, voten lo que voten, no saben qué hacer con esa situación en el género desde hace mucho tiempo, no desde hace 2 años. Más allá de los mileístas. Exactamente, en general, claro. exactamente, porque los varones no saben qué hacer. Porque es, digamos, la revolución en temas de género deconstruyó, o por lo menos desactivó, o por lo menos deslegitimó toda una serie de pautas en las que estaban educados los varones y para las que habían sido puestos en el mundo. Pautas, sí, Entonces, de relacionamiento, sí. Eso es mucho más amplio que Milei. Puede ser que Milei capte una beta reactiva, pero yo pienso que eso en sus votantes, en el total de sus votantes, hoy, que es mucho más masivo, significa bastante menos. Eso no quiere decir que el núcleo de dirigentes de Milei no tenga, sobre todo los varones que están en la estructura mileísta, no tengan opiniones francamente machistas que las defienden a voz en cuello y a cielo abierto. Sí, sin
no temen a la superioridad intelectual y moral que se ha atribuido la visión progresista del mundo durante muchísimo tiempo. Sí, no Están tiene... dispuestos a pelear esa superioridad, ¿no? Pablo, me parece interesante esta idea de que ni la centroderecha ni la centroizquierda vio venir ese fenómeno y por eso el desconcierto y estas adaptaciones con manotazos de ahogado para tratar de absorber de alguna manera esos votantes. Dentro del kirchnerismo, ¿qué crees que hicieron mal? Es decir, ¿cuáles son los aspectos del kirchnerismo que dejaron de interpretar cabalmente a esa juventud que en algún momento había estado muy identificada con el kirchnerismo? ¿Qué no vieron? Mira, en general diría la clase política cree que el pueblo empieza en el último seguidor de Twitter de un puntero de ellos. Y en realidad el pueblo empieza 200 kilómetros después de eso. Entonces, lo primero que han hecho es encerrarse en circuitos de retroalimentación simbólica, que son muy grandes, pero son minoritarios. Eso le pasa a los dos. Sí. Al kirchnerismo le pasa más porque el kirchnerismo, en su larguísimo periodo de gobierno, de predominio político, de ser una fuerza políticamente importante, se acostumbró muchísimo a analizar la sociedad con los recursos de la pompa y el mando y de tener un mangrullo que era el Estado. El Estado tenía más existencia que la gente. Claro, pero además lo que no vieron es que el Estado empieza a ver menos, que el Estado es un mangrullo más bajo de lo que se pensaba y que además su propio poder les da un punto disminuido, les da un punto de mira más bajo, por lo tanto es menos abarcativo. Entonces uno se encuentra con que no se pudo prever cuánta gente se iba a presentar al IFE, no se prevén los fenómenos electorales, digamos, todo nos sorprende, ¿no? O sea, esto lo pienso desde el punto de vista del conjunto de la clase política, porque también creo que abarca también Cambiemos. Nadie esperaba, que todo el mundo decía, Milei no tiene estructura. Esa era la idea, ¿no? Sí, quiero detener un poquito más en el kirchnerismo y después pasar a Cambiemos. Vimos el fenómeno de el nuevo renunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner y finalmente la militancia que empieza a aceptar que, bueno, que dijo no se va a candidatear. Pero había dolor y sufrimiento, había mucha emoción en esa comprensión y aceptación de la decisión. ¿Cuánto de ese verticalismo personalista del kirchnerismo y esa idea jerárquica de la política y de una militancia autopercibida como los soldados de Cristina, que son soldados obedientes, hizo que perdieran de vista a la gente real que deberían representar? O sea, para mí el kirchnerismo se viene encerrando desde 2011 en una idea de sí mismo que es cada vez menos compartida por el conjunto de la población, pero cada vez más intensamente compartida por los que siguen siendo kirchneristas. Claro. Entonces, que son cada vez menos. A la falta de audiencia se la compensa con la intensidad de los gritos de una minoría que igual es extensa y que, como ha hecho la experiencia de ser muy minoritaria muchísimo tiempo antes, todavía creen que son muchos. Tienen el complejo, como dice un amigo mío, de la secta grande, ¿no? Creen que son más de lo que son y en realidad son muchos, pero no son mayoría de ninguna manera y son cada vez menos mayoritarios. Entonces el encierro en esa cámara de eco les permite permanecer mucho tiempo en un proceso de aumento del aislamiento, pues se viene aislando cada vez más, cada vez menos. Sí. En relación a la centroderecha, representada por ejemplo con el PRO, que logró instalar esa idea de que la política no puede estar pregnando, por lo menos en su momento, cuando gana las elecciones en 2015, había el éxito de algunas ideas, ¿no? La idea de que la política no puede ser el único discurso posible en la sociedad, de que la felicidad individual podía ser reivindicada y que la libertad de los individuos y el emprendedurismo era un camino de la realización de una sociedad. ¿Por qué esa batería de nociones que de alguna manera logran un éxito con el desarrollo del macrismo en la ciudad y las elecciones de 2015 termina fracasando, por lo menos en la competencia electoral con Milei? ¿Por qué los jóvenes que ven, los chicos Rappi, no encuentran en el macrismo o Juntos por el Cambio una representación? Bueno, primero porque Juntos por el Cambio fracasó en la economía desde el punto de vista de los observadores, casi por las mismas cosas que el kirchnerismo. Y segundo, para mí una razón más profunda, que creo que en realidad es la que explica el realineamiento político y la situación crítica que vivimos, las dos cosas,
que es, hay una crisis del Estado. La crisis de la democracia, expresada en el ascenso de candidatos autoritarios, es mucho más que una crisis del kirchnerismo, es una crisis del sistema de partidos políticos, pero es una crisis del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado objetivamente, más allá de lo que piense cada uno acerca de lo que debe hacer el Estado ocupa cada vez menos espacio en la vida social y tiene cada vez menor capacidad de regulación. Entonces, la clase política en general, y esto le pasa a los de Cambiemos, se propone hacer cosas que ya no puede hacer, ¿no? Entonces, están siendo arrastrados los partidos políticos tradicionales, digamos, los partidos políticos de los últimos 20 años, por la crisis del Estado. Y ahí hay un problema bastante más complicado, porque esa crisis del Estado está tensada por dos grandes vectores, que son las relaciones muy complejas entre capitalismo y democracia, que es algo que estamos viendo en el mundo entero, claro, ¿no? O por lo menos en Occidente. Interesante, además, precisamente contra esa idea del Estado va Milei, ¿no? Terminemos con esta idea del Estado porque esto no ha funcionado, ¿no? Que eso es muy... eso genera mucha identificación. Expresa, digamos, la frustración de mucha gente en una condición en que se vuelve perceptible para ellos, claro, que el Estado no los alcanza. Yo puedo decir, sí, estoy de acuerdo con que haya salud pública, pero a mí nunca me llega la salud pública. No, totalmente. Última cuestión, Pablo, que has estado... Históricamente, tu investigación ha estado muy centrada en los sectores populares y en su religiosidad. No es casual que Milei, dentro de su plataforma, vuelva a un tema que se cruza con las posiciones religiosas de los individuos, que es el tema del aborto, de la decisión de legalizar o no esa cuestión. ¿Cuánto de los valores cristianos, evangélicos, que están muy presentes en el conurbano pobre, coinciden con Milei a partir de la idea de un progreso individual que tengo que materializar en la tierra y que el Estado laico me está obturando, pero que una libertad individual sin tantas trabas como la que permite Milei, sin esas trabas del Estado laico, me deja más cerca de cumplir casi con esa meta religiosa? Mira, yo creo que Milei intenta explotar dos grandes motivos colectivos, además del individualismo, la libertad, la productividad de cada uno, que son, por un lado, la nación, porque el mileísmo contemporáneamente es nacionalista, sí, y no está hecho para los que se quieren ir, sino para los que se tienen que quedar o no tienen más remedio que quedarse o quieren quedarse. Y también apela, yo creo que con mucho desconocimiento, a las identificaciones religiosas, porque los cristianos de la Argentina, evangélicos o católicos, en general no han votado debido a motivos religiosos. Han votado, hay católicos peronistas, hay católicos que votan a Cambiemos, hay evangélicos que votan a Cambiemos, sí, hay evangélicos que votan al peronismo, independientemente de las causas religiosas. Ahora, en el contexto actual, donde muchas personas perciben una situación más agudamente complicada, puede ser que el motivo religioso se active en la actividad electoral. Siempre que dijimos eso, los antropólogos y los sociólogos, no funcionó, no pasó, no llega a haber voto confesional. Claro. ¿No? Argentina tiene procesos políticos con identificaciones densas, con partidos, con estructuras políticas que hacen difícil la confesionalización del voto. Más allá de que el impulso que vos citás, que digamos, individualista, y que puede estar conectado con muchos imaginarios religiosos, no solo el protestante, está presente. Y eso sí cambia, pero ¿qué es lo que cambia? Cambia las posibilidades programáticas de los partidos. Porque la Argentina, en promedio, hoy, es mucho más individualista en general, en los votantes de Milei, en los votantes de Cambiemos y en los votantes del Frente de Todos. Muchísimas gracias, Pablo Semán. Bueno, esto fue gracias. todo en la repregunta, intentando entender quién vota en la Argentina en este 2023. Gracias.